Muchas gracias por estar conectados en este momento a este streaming de nuestra página web finanzaspersonales.co. Ahí también lo pueden ver, estamos en este momento en vivo y a través también de nuestras redes sociales que nos pueden seguir por medio de Twitter, nos encontramos también en LinkedIn y hoy con un tema que todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar con el impuesto de renta, con la ley de financiamiento? Y para eso traemos a Catherine Noriega Cárdenas de la firma Gestión Legal Colombia. Hola Catherine, muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos acerca de este de pronto complejo pero también tenebroso tema para muchas personas. Hola Francisco, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Catherine nos quiere contar un poco acerca de, bueno, cómo ve la ley de financiamiento, pero primero hablemos de usted, Catherine, en Gestión Legal Colombia. ¿Cuánto tiempo hace que están presentes? ¿Ustedes qué hacen en esa firma de consultores de abogados? Bueno, esta firma lleva 8 años en el mercado. Nosotros asesoramos principalmente a emprendedores, empresas, pero también a las personas naturales, más que todo en su tema tributario. Yo soy socia, soy tributarista, tengo la especialización de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, tengo una maestría en Derecho Tributario Internacional de la Universidad King's College de Londres. Muy bien, pues Catherine es una persona muy autorizada para hablar de esta ley de financiamiento. Primero que todo, Catherine, ¿cuáles son las primeras impresiones que deja la ley de financiamiento como fue presentada y que pues ya se vienen demasiados cambios? Bueno, las primeras impresiones son sobre todo falta de técnica jurídica. Yo creo que hay un afán de recaudo indiscutible, pero la forma como se redactaron algunos artículos, pues creo que les falta técnica y hay impactos fuertísimos, sobre todo para las personas naturales, que no se están teniendo en cuenta en este momento porque la discusión se está centrando alrededor del IVA. El IVA es una de las formas más importantes que este gobierno ha intentado hacer un mayor recaudo. Vamos entrando un poco en el tema, mientras tanto pues nos pueden dejar sus preguntas a través de este Facebook Live, se las recibimos para que aclaren todas sus dudas acerca del impuesto de renta, no tanto como está ahora, sino como lo que se puede venir para una vez aprobado el proyecto de ley de financiamiento. Entonces empecemos un poco con la cuestión tributaria. Catherine, ¿cómo está el impuesto de renta ahora que ya de por sí con la reforma del 2016 tuvo muchos cambios y muchas personas sintieron que ese impuesto de renta se les duplicó? Ok, pues en este momento nosotros tenemos un impuesto de renta que nos permite ciertos beneficios, ciertas rentas exentas que con el proyecto de ley de financiamiento se van a eliminar. Esto va a tener un gran impacto para todos aquellos trabajadores, teniendo en cuenta que para la ley tributaria los trabajadores no solamente son estos que se ubican dentro del derecho laboral como empleados, sino también para todos aquellos independientes que trabajan por prestación de servicios o freelance. Así que estos cambios principales y los que nosotros quisimos sacar a la luz con el proyecto de la ley de financiamiento es básicamente uno muy importante, y es que la ley de financiamiento pretende quitar el beneficio del 25% para las rentas laborales como renta exenta. Yo quisiera que hiciéramos un ejemplo práctico para que la gente pudiera ver cuál es la diferencia. Tenemos en pantalla y aquí nos van a colaborar para que hagamos entonces ese paralelo. ¿Con qué arrancamos este ejemplo, Catherine? Bueno, vamos a tener en cuenta que una persona gana 5 millones de pesos al mes. Eso quisiera decir que recibe al año 60 millones de pesos como ingresos laborales y que recibe 5 adicionales por prima. Eso nos da un total de ingresos brutos de 65 millones de pesos que ven ahí. Sí, en la parte superior. Correcto. Le quito los ingresos no constitutivos de renta, que son aproximadamente en salud y pensión 425 mil pesos mensuales. Eso me da un total al año de 5 millones 40. Me deja lo que llamamos la renta líquida. La renta líquida son aproximadamente 60 millones de pesos que lo tienen allí en amarillo, 59,960. A esto es donde yo tengo la posibilidad siempre de restarle el 25% de rentas exentas.
El 25% son casi 15 millones de pesos. Ujú. Tengo un tope de 40% de rentas exentas de trabajo, pero pues estoy todavía por debajo de ese tope, que es el con el que lo comparan abajo, y por lo tanto me queda una renta líquida a la cual aplicarle la tarifa de 45 millones aproximadamente, 44,970. La diferencia está en que hoy los 45 millones aproximadamente de renta líquida que se gana un trabajador de 5 millones de pesos al año, dentro de el rango de tarifas de personas naturales, recordemos que hoy está en 0, 19, 28 y 33%, me arroja la tarifa al 19%, porque estoy en VTs en 1411, es decir, por debajo de 1700. Ahí yo quiero hacer una pequeña acotación. VT de 31.859, ¿corresponde a la VT del 2018 o a la que va a ser la VT del 2019? Esta está tomada con la VT del 2017 porque siempre hacemos los ejemplos con el año anterior. Ah, ok. Podríamos ajustarlo, pero como el ajuste del otro año va a depender de la ley de financiamiento y además de la VT que fije el gobierno para el 2019, entonces preferimos hacerlo sobre lo que tenemos. Que este ejemplo práctico es de lo que las personas hoy en día, si declararon renta, si ganaron 5 millones de pesos, debieron haber declarado renta, y en ese año anterior lo estoy haciendo con la VT del 2017. Listo, aclarada la duda. 31,859. Y entonces, en ese ejercicio, esta persona que ganaba 5 millones de pesos queda con una renta grabada al 19%. Como la renta está grabada al 19%, la renta líquida a pagar, el impuesto a pagar es de 1.946.000 pesos. que le fueron descontados también por retefuente y ese tipo de cosas. No, sin tener en cuenta la retención en la fuente. Seguramente de este que es el monto a pagar, uno le resta las retenciones en la fuente y paga efectivamente un poco menos, pero este digamos que es el monto que uno debería pagar sin tener en cuenta las retenciones. Bueno. Eso fue una tarifa del 19% y tengo en cuenta que la única renta exenta que yo tomé es el 25% de los ingresos como trabajador, de los ingresos laborales. Hay muchas otras rentas exentas que yo no estoy teniendo en cuenta. Hagamos acá la aclaración que estamos hablando de trabajador, pero no solamente empleados, también estamos hablando de cualquier persona independiente y que en este momento esté recibiendo un ingreso mensual de 5 millones de pesos. Correcto, cualquier persona independiente, incluso que tenga un trabajador contratado a su nombre. Puede ser un médico que tenga un asistente, por ejemplo. Entonces vamos al ejemplo de qué pasaría con la ley de financiamiento tal cual como está presentada, con ese mismo ingreso de 5 millones, hablando del impuesto de renta. Bueno, como dije, yo estoy teniendo en cuenta exclusivamente el beneficio de renta exenta del 25% de rentas laborales, con el tope de limitadas al 40%. Pero hay otros beneficios que yo no estoy tomando en cuenta, AFC, pensiones voluntarias. Vamos a la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, con el mismo ejemplo práctico, lo ven ahí debajo, tenemos los ingresos brutos por rentas de trabajo de los mismos 65 millones de pesos, ingresos no constitutivos por salud y pensión, exactamente los mismos, 5 millones 40, la renta líquida, exactamente igual, 59,960, casi 60 millones de pesos, pero no tomo lo que ahora ya no me están dejando, que es el 25% de renta exenta por ingresos laborales. Que eran anteriormente 15 millones de pesos. Correcto. Eso quiere decir que esos 60 millones de pesos ya son mi renta líquida para tomar la base sobre cuál aplico la tarifa. Eso quiere decir que yo ya no voy a una tarifa del 19%, porque estoy por encima de las 1.700 VTs. Estoy en 1.882 VTs. Acá la tarifa aplicable es la del 28%. Una diferencia de tarifa del 19 al 28% me lleva a un impuesto de renta a pagar de 5.319.000. Al pagar 5.319.000 estoy incrementando el impuesto a cargo en un 273%. Es una diferencia abismal que pues va a impactar mucho a los trabajadores, a los asalariados, pero principalmente también a aquellos trabajadores independientes
que, como posiblemente sean emprendedores, tienen unos gastos, tienen unos costos y unas deducciones que no se van a poder llevar, porque en personas naturales los costos y deducciones están listadas. Y acá yo necesito como emprendedor gastar cierto dinero para poder generar un ingreso. Como no estoy generando un ingreso, a ellos creo que les va a impactar muchísimo. Estamos afectando enormemente el emprendimiento que no se da a través de las empresas. Un emprendimiento de una persona con un asistente o una persona sola que tiene que gastar dinero efectivamente para generar ese ingreso, el gobierno no lo está teniendo en cuenta y lo está grabando completo. Entonces, preocupante que las personas asalariadas y también los independientes, en caso de que esta ley de financiamiento prospere en cuanto a lo del impuesto de renta, tengan un incremento casi del 200, más del 200% en algunos casos. Estamos en este caso de 5 millones de pesos. Correcto, eso va a variar dependiendo del caso, porque dependiendo de los ingresos, y como dije, acá yo estoy tomando solamente rentas exentas, solo el 25%, pero también hay otras rentas exentas que van a quitar. Van a quitar la renta exenta de la AFC, que es el dinero que uno puede pasar por estas cuentas especiales para compra de vivienda, y esa compra de vivienda se lleva como renta exenta mientras que yo la pase, el dinero que recibe mientras yo lo pase por una cuenta de AFC y de la cuenta de AFC compre la vivienda. Ahí tengo una renta exenta que hoy en día me están quitando. La renta exenta de los fondos de pensiones voluntarias me la están quitando. Yo no estoy contando todo esto que me están quitando, pero además también me están introduciendo una limitación adicional, y es que los costos y deducciones van a estar limitados al 35% de los ingresos no constitutivos y rentas exentas. Si me están bajando las rentas exentas, cada vez me están bajando más el rango de todo, incluyendo de los costos y deducciones que me puedo llevar como persona natural. Caterina, ¿cuántos colombianos estaría afectando este cambio? Bueno, quisiera saber, no tengo en este momento las cifras según las últimas declaraciones de renta, cuántas personas naturales declaramos, porque me incluyo allí, pero son millones. Millones de personas que seguramente están haciendo alguna planeación financiera, alguna planeación tributaria. ¿Qué va a pasar con esa planeación tributaria de estas personas que en ese momento no saben cómo va a quedar la ley de financiamiento? Bueno, pues los afecta enormemente porque uno, están haciendo una planeación sobre supuestos que todavía no son ciertos. Y dos, muchas personas, sobre todo los que estaban incluidos dentro de las rentas laborales, tenían una planeación basada en rentas exentas, una planeación basada en voy a ahorrar este dinero, voy a tener en cuenta este 25%, voy a ahorrar este dinero para invertirlo en una casa, en un apartamento. Todas estas planeaciones, de las pocas limitaciones que deja el gobierno a las personas naturales, pues se eliminan, y en ese sentido los dejan sin muchas armas para moverse dentro de un impuesto que tienen que pagar sí o sí, porque cada vez tienen más limitaciones a qué se pueden llevar, bien sea como renta exenta o bien sea como costos y deducciones. Bueno, saludamos a las 60 personas que en este momento están en vivo conectadas a este streaming de finanzas personales. Kenito Centeno, que nos saluda. Fabio Iván Portilla Melo, que nos deja un comentario, lo quiero leer así libremente: si se legaliza la marihuana y cobran las regalías que esta actividad económica nos podría dejar, ¿acaso no sería mejor que grabar la canasta familiar? Dejo ese comentario. Y Juan de Sebastián Celemín, que nos muestra caritas enfurecidas. Pues claro, uno le enfurece que a la persona de clase media, a los trabajadores con los ingresos que comienzan a mejorar, y también a los emprendedores, les estén queriendo cobrar muchos más impuestos. Pero ¿qué pasa con los ultramillonarios, con las megapensiones? ¿Qué pasa con las superempresas así financieras que uno no ve por ningún lado que estén pagando más? ¿Qué opina de eso? No, incluso van a estar pagando menos. Hay todo un capítulo de megaproyectos y también de reducción de impuesto para las personas jurídicas. La reducción de impuestos para personas jurídicas, es decir, para empresas, pues es una muy buena iniciativa del gobierno, pero pues los megaproyectos es un tema delicado, porque mientras que a la clase media
y a los trabajadores, a los independientes, los están haciendo pagar muchísimo más, es decir, en este ejemplo un 273% más. Sí tenemos una reducción sustancial a los megaproyectos, es decir, los que son mucho más ricos y tienen con qué, pues van a tener unos incentivos. Ojalá pues al gobierno le salgan bien las cartas y terminen pues generando muchos más ingresos en el país, pero a hoy es sumamente criticable. Bueno, el otro tema que de pronto inquieta también bastante, Catherine, es esto, la confusión que se presenta con todos estos cambios, sobre todo lo que tiene que ver con personas naturales a presentar sus impuestos. Esto que se eliminen las rentas cedulares, que era lo que la gente estaba empezando a ver este año como a entender, ahora otra vez cambiar de nuevo de sistema, eso complica mucho. Y quiero volver a ese asunto que usted recalcaba al comienzo, es la redacción técnica del documento. Quedó demasiado técnico y como para que las personas de a pie no lo dijeran, como para que se sientan confundidos y no puedan decir absolutamente nada. Bueno, a ver, para muchas personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar, esto casi que es una falta de respeto. Hace 2 años, en la reforma tributaria del 2016, se crearon las rentas cedulares y eso quería decir que antes nosotros cualquier tipo de ingreso lo metíamos en una sola canasta y depurábamos la renta, es decir, que tomábamos las rentas exentas, costos, deducciones, lo íbamos restando y me daba un gran total. No importaba de dónde vinieran los ingresos. Mis ingresos podían venir de rentas laborales, de arrendamientos, de todo lo que yo tenía lo metía en una sola canasta. Hace 2 años, las personas naturales, que muchas de ellas trataban de hacer sus declaraciones de renta, llegaron, por ejemplo, a nuestra oficina multiplicadas porque las rentas cedulares les hicieron mucho más difícil el tratar de hacer esto por sí mismos. Tenían que dividir entre las rentas laborales, las rentas de capital, las de utilidades, las no laborales, las de pensiones. Esto complejizó enormemente el sistema y hoy en día lo que proponen es decir, algo que solo lo hemos aplicado una vez para la declaración de renta que este año hicimos sobre el año anterior y que vamos a hacer el otro año sobre esta, pues la van a eliminar casi que por completo porque están creando una cédula general donde vamos de nuevo al viejo sistema, es decir, como echemos para atrás, volvamos a meter todo en una misma canasta que vamos a llamar esta vez cédula general, solo porque estamos dejando una cédula aparte que se llama de dividendos y participaciones. Además, aprovechando la oportunidad para incrementar la tarifa de los dividendos y las participaciones que recibamos de sociedades nacionales y extranjeras. Sí, entonces todo un tema donde la complejidad de la redacción, de volverlo todo lo más técnico posible para que pocas personas lo puedan entender. Correcto, esto hace que ya ni siquiera podamos usar los mecanismos que ofrece la DIAN para que las personas, digamos que por sí mismas puedan llegar a hacer sus declaraciones de renta. No pueden llegar a entender algo tan técnico y que está, digamos que en tantos capítulos del estatuto para que puedan hacerlo ellos, que puedan hacer la renta por ellos mismos. Por eso tienen que al final no solo terminar pagando más, sino que pagando un contador o un abogado tributarista para que además les ayude con la declaración de renta. Volvamos a ese punto, Catherine, porque quiero saber, la gente de todas formas, aunque esté confundida y esté esperando que pase en el Congreso, ¿tiene alguna posibilidad de hacer algo, de anticiparse, de buscar ese tipo de asesorías para poder mirar cómo lo puede afectar, pero no tanto? Bueno, la verdad es que las personas naturales hoy en día están muy limitadas, siempre que sean de este tipo, es decir, trabajadores independientes con un solo empleado o empleados laborales. ¿Por qué? Porque como les dije, las limitaciones de ellos son muy pocas y están enumeradas taxativamente en el estatuto. Así que de sus rentas laborales es poco lo que se puede hacer. Tal vez se podría hacer dependiendo de si son empleados independientes, mirar si ahora les como que vale la pena para que ellos se cambien de situación, dejen de ser empleados y constituyan una empresa. Si es que esto es lo que nos está llevando el gobierno, el problema con los emprendedores que trabajaban como personas naturales es que si hoy en día les va a salir más costoso
quedarse como personas naturales, pues van a tener que llevar todo su emprendimiento menor a una empresa que también tiene otros gastos que hoy en día pues le pegan duro a su bolsillo, ¿sí? Los gastos de contabilidad, nosotros también en la oficina, por ejemplo, llevamos contabilidades, y es duro ver cómo los pequeños emprendedores pues tienen que sacar para algunos gastos que no son el fuerte de su negocio, tienen que pagar no solo la contabilidad mensual, sino también los gastos legales, y nosotros tratamos de ayudarlos en lo que más podemos para que esto sea un gasto mínimo, pero aún así pues la diferencia entre ser un trabajador independiente y volverse a empresa son muchas más responsabilidades. O sea que, Catherine, está quedando cada vez menos espacio a los emprendedores para, como persona natural o como SAS, sigan trabajando y se vuelva cada vez más pesado y, si se quiere, costoso y hasta imposible formalizarse. Pues a ver, lo que pasa es que creo que los trabajadores, no confundamos los trabajadores por cuenta propia, que eso sí tienen otra cantidad de costos y deducciones que son las personas naturales que tienen 2 o más empleados, sino solamente quedémonos con estos pequeños emprendedores de un solo empleado, o que son ellos mismos. Que son consultores, hacen asesorías, consultorías. Van a tener una restricción grande al momento de planear su renta, porque está súper limitada. Si ellos quisieran hacer una planeación, hoy en día vamos a tener incluso en la oficina que hacer el ejercicio de mirar si esto les sale mejor o les sale mejor convertirse en una SAS y por medio de la SAS llevar todos esos costos y deducciones. Lo que pasa es que en la SAS hay unos gastos administrativos que tienen que tener en cuenta. Lo bueno de estar en SAS ahora sería que podrían deducirlo, pero el impacto al final siempre va a ser pues perjudicial para aquellos emprendedores que lo estaban haciendo como personas naturales. Muy bien. Bueno, seguimos con los saludos de André Torres, que dice excelente aclaración. Liliana Bisbal, KN Navarri, dice mi nombre Elkin, reforma tributaria es igual a reforma económica fija y ley de financiamiento es para el año en específico. ¿Verdad o en qué me equivoco? Gracias. Entonces muchas gracias por el comentario, KN. Liliana Bisbal, que dice que viene este tipo de ejercicios para aclarar. Caro Carolina, que nos saluda. Rogelio Espino nos saluda. Y Julián Mauricio Zambrano Medina, que nos dice hola. Hola, Julián. Y estamos en este tema porque nos tiene como un poco con los nervios de punta también toda la ley de financiamiento para personas naturales. ¿Algún comentario del controvertido tema del IVA, Catherine, donde dicen que se graba toda la canasta familiar, pero que se le devuelve algo a los de menores recursos económicos? Yo lo veo complejísimo y creo que va a ser pues el tema de más debate político. Sobre todo nosotros en la oficina creemos que hay muchos temas importantes detrás del IVA y el IVA casi que está opacando todos estos temas que son sustanciales y que van a cambiar, que son importantes y que van a terminar de pronto quedándose en el proyecto para que se vuelvan ley, porque los enfrentamientos políticos seguramente se van a concentrar en temas como el IVA y van a dejar de lado cosas tan importantes como es el impuesto de renta para las personas naturales, que nadie está hablando de eso hoy en día. Y un consejito, pues el proyecto está disponible en el Ministerio de Hacienda, en la página web, son solamente 65 páginas. Correcto. Y se lo pueden leer si lo quieren solos y luego buscar asesoría para que lo puedan entender mejor. Pues muchas gracias, Catherine, por explicarnos todo este tema. ¿Algo de pronto para agregar, para especificar? Volvamos otra vez brevemente a hacer el ejercicio de la comparación del salario de los 5 millones. No es mucho lo que tengo que agregar, simplemente quiero recordarles que hoy en día alguien que gana 5 millones, que tenga un ingreso laboral de 65 millones de pesos, teniendo en cuenta que tiene una prima de 5 millones de pesos también, pues al final va a pagar una renta aproximadamente 2 millones de pesos, un poco menos, 1.946.000, mientras que con la reforma, solo quitando
la renta exenta del 25% por ingresos laborales, esa misma persona con el mismo salario va a pagar 5.319.000. Es un gran golpe para los independientes, para los pequeños emprendedores que están catalogados dentro de rentas laborales porque o están solos o tienen un solo empleado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque la diferencia en el valor a pagar es básicamente porque el haber quitado la renta exenta nos salta la tarifa del 19 al 28%. Recordemos que incluso hoy con la reforma vamos a tener tarifas hasta el 37%, dependiendo del monto del ingreso. La tarifa, que a muchas personas pues los asusta un poco, creo que es lo de menos, porque lo más grave es que nos amplíen la base a gravar. Entre menos rentas exentas tengamos, más grande es la base a gravar. Eso es lo que nos determina una tarifa real del impuesto. Y eso es lo que nos debería preocupar hoy en día. Muy bien. Voy a leer otro par de comentarios. Este de Carmen Borges Cruz dice: yo tengo un ingreso de 1.5 salarios mínimos, declaro renta, no le pago nada a la DIAN o no declaro renta, pero yo sí tengo que cada año anexar a mis egresos 200.000 pesos que le pago al contador para presentar mi declaración. No entiendo cuál es el objetivo. Carlos Gaviria Osorno que nos saluda, y Lucero Gutiérrez dice: es imposible dejar que esta ley pase, afecta a los hogares, emprendedores y pequeños cultivadores. La base de la pirámide sigue sacrificando por evitar políticas serias con la corrupción. Y Juan de Sebastián Celemín que dice: una ley absurda, la clase media será la más afectada, mucho los preocupa el IVA, el verdadero problema está en los que declaran renta. Y Mantilla Zoraida que nos saluda. Bueno, pues el último comentario de Juan. Sí, muy en su misma estoy opinión. Completamente de acuerdo. La pobre señora no gana ni 2 millones de pesos y está pagando un contador básicamente porque no hay seguridad jurídica, estamos cambiando las normas todo el tiempo, no pueden ni siquiera aprender cómo hacer su propia renta cuando ya les estamos cambiando las reglas de juego. Y 2, correcto, estamos afectando enormemente a la clase media. Bueno, pues con estos comentarios les dejamos estas inquietudes. Muy importante que ustedes estén siempre conectados a este tipo de temas, que se informen muchísimo para que puedan tener mucha claridad. También contar con la opinión de Catherine, que es tan importante, que nos ayuda a despejar demasiadas dudas y nos deja pues muy seriamente preocupados con este tema para las personas asalariadas y para los emprendedores que tienen este tipo de ingresos, que pues 5 millones es uno con lo que algo está empezando como a construir un capital, un futuro, como a tener mayor estabilidad financiera, por lo menos a las personas que tienen una edad para trabajar ya joven y adultos ya medianos. Muchas gracias a nuestro compañero Jairo Duque, que se encargó de la parte técnica. Él fue quien nos presentó las diapositivas para poder entender mejor con los ejemplos, y a ustedes por haber estado acompañándonos en este streaming de finanzas personales. Los esperamos. ¿Algún contacto, Catherine, para estar con ustedes ahí recibiendo consultas? Sí, nuestra página es www.gestionlegalcolombia.com o al correo info@gestionlegalcolombia.com. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por estar conectados. Volvemos en un próximo streaming hasta dentro de una semana. Chao.